Bueno, damos inicio a la conferencia de esta mañana. Muy buen día con todos. Mi nombre es Marco Portal Valdivia. Soy miembro estoy en chapter de la SME de la Universidad Nacional de Cajamarca. Actualmente soy el presidente del SME de Cajamarca y tengo el honor de hoy ser el moderador de una gran ingeniera, la ingeniera Yajaira Mosqueira, quien tengo el honor de conocer y ser su amigo. Y bueno, hoy vamos a presentar el tema de overview del planeamiento durante el cierre de minas. ¿Podría avanzar la siguiente diapositiva, por favor, ingeniera? En cuanto a la trayectoria de la ingeniera Yajaira Mosqueira, ella es experta en planeamiento de mina a tajo abierto. Ella es ingeniera de minas egresada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 10 años de experiencia en el rubro de operaciones mina y planeamiento de minado en minería superficial. Asimismo, actualmente labora en la compañía minera Antamina como ingeniero de mediano plazo, perdón, ingeniero de planeamiento de mediano plazo. Asimismo, es mentora del 12º programa Mentoring del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y también trabaja con equipos multidisciplinarios nacionales e internacionales en planeamiento de minado. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera, por estar aquí y en nombre de todos los estudiantes y de los organizadores del segundo congreso latinoamericano de la SME, damos por inicio a esta conferencia y damos adelante el tiempo con usted. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Marco. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación al SME de la Universidad Nacional de Cajamarca. Es para mí un honor poder participar de este congreso tan importante y por poder compartirles un poco de mi experiencia acerca de lo que fue trabajar en planeamiento, pero en lo que fue una mina que ahora ya está en cierre definitivo, que fue Pierina. ¿No? Entonces fue una experiencia bastante interesante que me gustaría compartir, comentar con ustedes porque es un planeamiento que va más allá, ¿no? Y es un planeamiento que inicia incluso desde las primeras fases de la operación, ¿no? Entonces, antes de entrar a lo que es el caso que les quiero comentar, quiero explicarles un poco sobre lo que es el cierre de minas en sí. Yo estoy segura que todos conocen bien el concepto de lo que puede ser un cierre de minas, ¿no? Una etapa en la vida de la mina, una de las etapas finales ya, en la que se busca rehabilitar todas las áreas que alguna vez fueron utilizadas en la operación, que deben ser compatibles con el ambiente, que tiene que ser un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida, para que pueda haber continuidad en esa zona una vez que la operación haya cesado. ¿No? Entonces, eso se basa en ciertos lineamientos y es importante que los tengamos en cuenta, ya que muchas veces pensamos que el cierre inicia únicamente cuando ya se agotan las reservas de un yacimiento y no es así. El cierre debe basarse y también por normas regulatorias inicia desde la etapa del proyecto de una operación. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a hacer un proyecto, estamos evaluando si es que vamos a tener un yacimiento que se va a convertir posteriormente en una mina? Entonces tenemos que tener ya conceptualizado cómo vamos a cerrar esta operación. Entonces, empezando un poco por la parte legislativa, en el 20 de julio de este año se promulga la ley número 31347. Es una ley que va a modificar a la antigua ley del 28090, que rige un poco y da ciertos lineamientos acerca de lo que es el cierre de minas, ¿no? Entonces, la implementación del plan, incluso desde el inicio de las actividades. Nosotros sabemos que se presenta un estudio de impacto ambiental, se presenta un PAMA, un programa de adecuamiento y manejo ambiental, pero también se tiene que presentar un plan de cierre desde el inicio del proyecto. Entonces, ahora este plan se va a reportar semestralmente, lo va a evaluar el Ministerio del Ambiente, lo va a evaluar SINERMIN y también los gobiernos regionales van a tener una intervención en todo lo que son planes de cierre de proyectos nuevos. No tiene que haber una garantía ambiental. Lo que se conoce como garantía ambiental es que la operación tiene que tener un costo asociado en el que va a tener como que un resguardo para garantizar que va a realizar el cierre de la mina posterior a la etapa de producción. Además, hay un plazo estimado cuando tú presentas un proyecto nuevo y te prueban el estudio de impacto ambiental, vas a tener un año como plazo máximo para poder presentar el plan de cierre. Si es que hay alguna modificatoria, vas a presentar un estudio de impacto ambiental después, con algunas ciertas regulaciones, extensiones de vidas de la mina, que lo hemos visto en varias ocasiones y lo venimos viendo, ¿no? Que hay varias operaciones mineras que hacen una reevaluación de sus recursos y que se dan cuenta que tienen oportunidad de hacer una mejor evaluación, de que pueden extender la vida de la operación y tienen que actualizar su estudio de impacto ambiental, lo que se llama el MEIA, una modificatoria.
Una vez que esta modificatoria es presentada y aprobada, se tiene un año para que puedas presentar nuevamente la actualización de este plan de cierre. ¿No? Una vez que ya lo tienes presentado, se van haciendo actualizaciones cada 3 años. ¿No? Entonces, tiene que haber una fuerte opinión también ahora del Ministerio del Ambiente, como ya lo había mencionado. Entonces, todo esto de acuerdo a la parte legislativa, como un ligero resumen, sabemos que la parte de todo lo que es el reglamento y la parte de legislación es bastante amplio. Pero entrando en el concepto de cierre, nosotros debemos pensar que el cierre de minas debe ser desde la concepción del proyecto. Los accionistas, las personas involucradas que están interesadas en poder adquirir o generar la operación de un nuevo tajo, ya tienen que tener en mente cómo va a ser el cierre de este, dónde va a ser la disposición de sus residuos, porque inicialmente cuando tú haces una planificación estratégica, lo que buscas es, bueno, dónde voy a colocar mi tajo, mis depósitos de desmonte, dónde voy a poder colocar los relaves, dónde vamos a construir el campamento, pero también tiene que estar dentro de esta planificación y estar interiorizado en todas las personas involucradas, cómo va a quedar este espacio posterior a la producción. Entonces, ¿dónde vamos a disponer los residuos? Si es que se tienen que guardar ciertos stockpiles ya de topsoil, ¿no? Porque sabemos que va a haber una zona primero donde haya la etapa de construcción, donde se va a remover y se va a mover cantidad de material que es natural de la zona. Entonces, generalmente este material se lleva a zonas de stockpile, de topsoil, y ese stockpile se va a utilizar posteriormente cuando ya sea una etapa en la que vas haciendo el cierre de ciertas zonas o ya el cierre definitivo de tu operación. Entonces vas a utilizar ese material topsoil para hacer la revegetación, ¿no? Entonces, un impacto positivo que deben tener en mente todas las personas involucradas en los proyectos. El cierre de minas debe ser planificado y estratégicamente definido. ¿Y por qué? Porque al ver algo tan lejano, todas las operaciones que están en producción ven todavía el hecho de hacer el cierre de una operación todavía en muchos años. Entonces se queda el estudio del plan de cierre a un nivel conceptual muchas veces. Nosotros sabemos que hay diversos niveles de planificación. Es el nivel conceptual, de prefactibilidad, factibilidad, después entra una etapa de ingeniería de detalle, donde ya vas afinando un poco los costos, la etapa de la construcción, cómo en realidad vas a disponer. Hay una ingeniería detrás de toda la construcción de un proyecto. El cierre, el plan de cierre debe avanzar de esta misma forma, ¿no? Conforme se va dando una mayor afinidad y se va afinando un poco los valores de cuánto nos va a costar la operación, se tienen que afinar los costos también del cierre de minas. Porque ¿qué pasa? Cuando ya entras en una etapa en la que estás cerca al cierre, los costos se elevan. Y esto no se debe a una mala planificación, sino que el nivel del estudio no tiene la incertidumbre adecuada para cuando ya se vuelve realidad el cierre, ¿no? Entonces, y el cierre también no es solamente un componente técnico, también trae consigo algunas inquietudes. Sabemos que todo lo que es minería no necesariamente es aceptado al 100% en todo lo que es el territorio peruano, y siempre generan ciertas incertidumbres, inquietudes, debido a que va a haber se va a afectar y se va a impactar la zona donde va a generarse la operación, más que todo en los tajos abiertos, que es bastante notorio la expansión del tajo, la construcción de los depósitos, ¿no? Entonces, el tener de forma certera un plan que sabemos cómo es que va a realizarse y se hace visible cómo quedaría la operación al cierre, va a generar un mayor lazo de confianza, porque el cierre, como vamos a ver, no solamente incluye la parte legislativa, la parte de generar disposición de materiales, de tratar el agua, sino también incluye la parte social, porque muchas comunidades aledañas alrededor de una operación dependen de esa operación. Y existe la incertidumbre que cuando la operación cierre, ¿qué es lo que va a pasar con esas personas? ¿Qué es lo que va a pasar con la comunidad en sí? Si ya no van a poder vivir de la operación. Entonces tiene que haber un componente de desarrollo sustentable también para ellos, ¿no? A fin de que independientemente de si la operación continúa o no, esas personas tengan la capacidad de seguir desarrollándose, de seguir creciendo, que ya tengan un precedente para poder trabajar en otras compañías, ¿no? Entonces todo este plan es bastante importante considerarlo también en la parte social, para no generar más inquietudes, sino afianzar lazos. Y el plan de cierre puede requerir de muchas iteraciones. Y es verdad, al igual que un plan de minado normal, en el que tú vas iterando, vas ajustando diseños de fases, vas ajustando tu cantidad de reservas, vas generando expansiones, un plan de cierre itera de la misma forma, porque si vamos a modificar la estructura de un botadero o las dimensiones de un tajo, el cierre tiene que ir ligado
a que una vez que ese tajo cierre, tiene que tener una cierta composición, definición, si es que se va a inundar, si es que se va a recubrir, si es que se va a revegetar, si el botadero es de un material que es ácido o es un material que es no reactivo, si es que se le va a colocar zonas de impermeabilización primero, o si es que simplemente se le va a revegetar esa zona porque es no reactiva, y al entrar en contacto con el agua no nos va a generar el drenaje ácido. Entonces, todas esas iteraciones se van haciendo y por eso es que un plan de cierre se va actualizando y con ello se actualizan también los costos. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de la planificación del cierre? Hablamos de los aportes de los grupos de interés. ¿Quiénes serían los grupos de interés? Sería el Estado, todos los gobiernos, las poblaciones aledañas asociadas a todo lo que es el proyecto, los inversionistas en sí, que están asociados también al proyecto, y la participación en general de los que van a ser los trabajadores de la compañía. Entonces, conforme va avanzando toda la vida de la mina, siempre va a haber una interacción en esos grupos de interés, desde la exploración hasta el post-cierre. Entonces vemos que la planificación conceptual del cierre va creciendo en detalles, lo que les comentaba, ¿no? Que tú vas teniendo una planificación conceptual en la que, bueno, estás evaluando tus reservas, estás viendo cómo puede ser la cantidad de equipos que vas a obtener, y conforme vas afinando, sabes cuántos equipos vas a ir incrementando por periodo, sabes qué marcas de equipos vas a escoger, afinas un poco más los diseños, las disposiciones de tus infraestructuras, hasta que llegas a una planificación detallada. Esa planificación detallada va de la mano con el cierre. Entonces, todo el ciclo de vida útil de la mina nos va generando más detalles. Es necesario darle la importancia también debida a la planificación de esos detalles en lo que nosotros vamos a ir cerrando. Existen conceptos incluso de que ya estás haciendo cierres progresivos. No esperas a que termine la operación, pero ya hay una disposición, por ejemplo, de un botadero que ya no estás utilizando, que ya ha llegado a su capacidad máxima por estabilidad geotécnica. Entonces ya esos botaderos tú los puedes ir cerrando, revegetando, ¿no? Para ir avanzando un poco todo este tema de lo que es el cierre progresivo. Porque va a existir un momento que la operación va a ser una transición hasta lo que es el cierre, ¿no? Y en esa etapa de transición es en la que, por ejemplo, en mi caso yo encontré a Pierini, ¿no? Ya no se considera operación cuando ya la mina entra en una etapa de transición hasta el cierre. El movimiento de material que hace no es producción, es un movimiento de material asociado a las actividades del cierre. Se empieza a generar desmantelamiento de las zonas donde estaba la zona de mantenimiento, de la planta. Los equipos se van depreciando conforme va cerrando la vía de la mina, y en algún momento, como los equipos ya se deprecian y se tiene que hacer cierto movimiento adicional de material, es que entran los equipos leasing, los equipos alquilados. Entonces tú vas evaluando qué cantidad de equipos vas a ir utilizando para ir cumpliendo con toda esa disposición de material que te indica el cierre. Una vez que tú haces todas las actividades del cierre progresivo y para el movimiento de material, entras a la etapa del cierre y poscierre, que ya es prácticamente la disposición final de cómo van a quedar todas las estructuras de la mina y cuál va a ser su evaluación posterior. Porque sabemos que hay varios tipos de evaluaciones que hace una compañía minera y a lo que se compromete. Una que es pasiva, en la que vas a estar evaluando cada cierto tiempo, no es necesario que te comprometas a estar todo el tiempo ahí, pero sí vas a tener pues una planta que todavía sigue en funcionamiento para el tratamiento de agua, vas a tener que hacer monitoreos todavía de esa zona. Hay zonas activas en las que el monitoreo es a perpetuidad. Entonces, de todas maneras, siempre se tiene que haber registros de esas zonas, de que no haya una inestabilidad química, porque aparte vivimos en un país en que tenemos bastantes tipos de climas y sabemos que en las zonas donde están las operaciones a veces hay mucha presencia de lluvia, y esta infiltración de lluvia más las aguas subterráneas, el agua que se puede encontrar dentro de la napa freática, va a generar reacciones con todo el movimiento de material que ha habido y sobre todo en los depósitos de desmonte. Entonces tienes que tener un adecuado control de ese drenaje a fin de que por infiltraciones no empiece a llegar a zonas donde no queremos generar impacto. Entonces, esta es la etapa del cierre y el poscierre, en el que las operaciones todavía se comprometen y mantienen una planificación hasta el final de que termina su compromiso con ese proyecto o esa operación minera que ya terminó. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos clave que nosotros necesitaríamos para hacer una buena planificación? Siempre es importante, ante cualquier planificación, la recopilación y evaluación de datos, ¿no? Tener datos ambientales, sociales preexistentes, para saber cuál es la dinámica ambiental y social de la región.
Eso es algo que entra mucho dentro del planeamiento estratégico, porque tú puede ser que vayas a afectar una zona, pero tienes que conocer a detalle cuál es la geometría, cuál es la parte química, cómo se comporta el agua, cuál es la interacción, cuál es el tipo de roca en esa zona, para que veas cómo inicialmente era el ambiente sin generar ningún impacto. Han habido casos en los que están haciendo estudios de exploraciones en algunos proyectos y las personas pues no están de acuerdo porque piensan que van a contaminar las aguas que ellos utilizan para sus regadíos, para su propio consumo. Y cuando han hecho los estudios de esas aguas, se han dado cuenta que no son aguas para el consumo humano, que tienen presencia de metales disueltos, que incluso hay presencia de DBO, de contenido orgánico, que no debería ser adecuado ni siquiera para el consumo de animales ni para el regadío, no mucho menos para el consumo humano. Entonces es necesario tener claro cómo estás encontrando tú esa zona en donde vas a construir tu operación, qué tan real es que esa agua es natural, que puede ser bebible, qué cantidad de agua proporciona a las comunidades a fin de que tú planifiques, por ejemplo, la construcción de diques, a fin de que tú recolectes el agua que recircula dentro de la operación, porque la operación minera recircula gran cantidad de agua, y que puedas abastecer de agua a las comunidades. Si es que vas a tener, por ejemplo, que afectar zonas de afluentes, zonas donde hay presencia de ríos, entonces tienes que tener la adecuada geometría del Tajo para que vaya acorde a esa morfología ya existente. Y si es que es inevitable que tengas que hacer un desvío o que tengas que generar infraestructuras para cuidar un poco el ambiente aledaño, tienes que conocer bien qué es lo que encuentras. ¿No? Entonces, toda esa recopilación y evaluación de datos es clave cuando tú vas a hacer tu planificación del cierre. Y otra es lo que ya les comentaba, la identificación y caracterización. Todos los materiales residuales que van a ser resultado del proceso de minado. ¿No? ¿Qué nivel de exposición va a haber? No solamente del agua, que es lo más común, del suelo, del aire, qué características va a haber, la disposición final que van a hacer de esos residuos, ¿no? Saber reconocer qué material es reactivo, cuál no lo es, qué potencial generador ácido tenemos en nuestros materiales, ¿no? Dónde se van a disponer los relaves, cómo se va a manejar el agua. Como saben, ahora hay proyectos en los que se recuperan esos relaves, como el caso de Minsud, ¿no? Como el proyecto de B2, donde está haciendo la recuperación de unos relaves antiguos, ¿no? Van a recuperar estaño. Entonces, esa identificación y caracterización ayudan para futuros proyectos y tenerlos en una disposición adecuada y en que no haya interferencia con el medio ambiente, va a ayudar aún más para que haya una relación armoniosa en ese aspecto. En lo que es gestión de riesgos, tiene que haber un proceso de identificación de riesgos, análisis, evaluación. Por ejemplo, vamos a hacer voladuras en esta zona. ¿Qué tan cerca estamos de las comunidades para hacer las voladuras? Si es necesaria una reubicación, porque sabemos que por reglamento tenemos que tener cierto distanciamiento a las zonas de las voladuras y que también son voladuras estruendosas que pueden afectar un poco a las comunidades y que eso puede generar ciertas incomodidades. Entonces, todo eso, toda esa geometría que ya vamos construyendo en nuestro tajo, también vamos evaluando cómo van a estar distribuidas nuestras fases, vamos a empezar a volar en estas zonas, a qué distancia y en qué radio estamos generando polvo y cómo va a afectar eso también a la zona de las comunidades, ¿no? Esa gestión de riesgo se evalúa hasta el final, donde vamos a colocar nuestros depósitos de desmonte. No pensamos hacer ninguna reubicación, solamente vamos a revegetar. Qué tan estable va a quedar esa zona para que nosotros revegetemos, qué tan armonioso junto con la fauna que existe en la zona, ¿no? El tipo de flora que crece en esa zona. Entonces, cuando tienes toda esta información clara y has recopilado la información de acuerdo al nivel de detalle en el que estás armando un plan, y empiezas con la definición de tus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del cierre generales y particulares? Y tiene que estar asociado a todos los grupos de interés, a la compañía, a los trabajadores de la compañía, a las comunidades y al gobierno en sí, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos a fin de tener un beneficio común y pueda generarse un ambiente en el que se pueda trabajar, ¿no? En el que se le dé mayores oportunidades a a las personas que viven aledañas a la zona, donde puedan aprender, que puedan tener acceso a energía, agua potable, ¿no? Incluso programas que desarrollan las mismas compañías en los que mejoran su educación, les dan, por ejemplo, accesos a becas para que trabajen dentro de la operación o incluso en universidades asociadas a la zona donde está el proyecto minero. Entonces, todos esos objetivos van enfocados en un plan de cierre y van enfocados desde el inicio de la operación. Entonces, ¿qué información recopilas tú cuando vas a hacer el cierre? Los componentes del proyecto,
tu tajo, tu botadero, la planta, el mantenimiento, los equipos que tienes. ¿Qué componentes se van a quedar en el sitio? Si el tajo lo vas a inundar, si lo vas a revegetar, si vas a cambiar el ángulo de los botaderos, si es que vas a desmantelar, si es que vas a alquilar equipos, si es que vas a utilizar los equipos propios hasta el final. ¿Qué problemas socioeconómicos existen en la zona? ¿Qué tanta dependencia, interdependencia va a haber de las zonas aledañas? ¿Y qué programas puedes generar tú, muy aparte de lo que es el trabajo en la misma operación, a fin de que pueda ser sustentable, a fin de que ellos no dependan al 100% y que puedan ir creciendo de una forma independiente? En muchos casos han empezado a crecer contratas que son de la gente aledaña, en el que compran equipos, en el que los alquilan a la operación, y ya al trabajar en una compañía los hace pues tener cierto prestigio para que después que esta operación se vaya, ellos puedan mantener estas empresas y seguir alquilando equipos a otras compañías. Sabemos que el rubro minero es bastante extenso y que el Perú de por sí es un país minero, ¿no? Tener un cronograma de áreas perturbadas, saber qué zonas vas a empezar a dejar de utilizar y a fin de que se puede empezar a remediar antes o necesariamente se tiene que esperar a que termine el proyecto y vas a arrancar con todo el proyecto de lo que es revegetación y transformación de la operación y en un proyecto encerrado. Y un programa de gestión de desechos. Hay gran cantidad de desechos que se producen en la mina, en el campamento, ¿no? Entonces toda esa disposición de desechos se vincula y se trabaja de cierta forma cuando tú estás en una operación. Pero ¿qué pasa si es que ya no estás ahí y tienes que hacer una disposición, tiene que haber una gestión adecuada, tiene que haber un cierto programa y una transferencia a las personas que se van a quedar todavía en esa zona, ¿no? Entonces, algunas cosas que se debe tener en cuenta como aspectos técnicos en un cierre, que tiene que haber estabilidad física, por ejemplo, que tienes que tener caracterización de suelos, residuos, que tienes que evaluar que la presencia de agua, que la presencia de raíces de las mismas plantas no empiece a desestabilizar las zonas y en algún momento se presenten fallas, ¿no? Porque sabemos que no es lo mismo una zona que no ha sido disturbada que un botadero que tiene material que ha venido de otra zona y se le da una cierta caída. Nosotros sabemos que los materiales, cuando los depositas en un botadero, tienen un ángulo aproximadamente de 37 grados, que es un ángulo de reposo de talud natural de los materiales. Cuando tú vas a hacer una estabilidad física ya en una operación, tienes que darle un ángulo más echado, a fin de que no haya ningún riesgo de que ese material genere un deslizamiento y que por ende con esto va a generar una inestabilidad de toda la zona. El material tiene que estar separado. Material que consideramos reactivo tiene que estar aislado, tiene que tener componentes que no permitan la generación de este drenaje ácido al estar en contacto con el aire o con el agua, con el oxígeno. Entonces, material que es reactivo, por ejemplo, los pads, ¿no? En el caso de Perina teníamos un pad de lixiviación. Todavía está todavía produciendo, generando onzas de oro, pero el cierre es con cal, ¿no? Tienes que echarle lechadas de cal para evitar la reactividad, luego posteriormente los recubres y ya es una forma de mitigar la generación de un drenaje ácido que puede infiltrarse en las aguas subterráneas. Y evaluar el soporte del crecimiento vegetal. No tienes que no solamente revegetar, sino saber que esa vegetación pertenece a la zona y que va a funcionar en ese material removido que estás colocando, ¿no? El manejo y control de tratamiento de aguas también. ¿Cómo vas a transportar toda esa agua que se genera en el Tajo? Si es que esa agua va a generarse en alguna poza, luego va a pasar por pozas de sedimentación, va a terminar en una planta de tratamiento, ¿no? Toda esa evaluación se hace porque llueve y aparte tenemos aguas subterráneas. Entonces ya no vas a estar ahí para estar generando cuál es correntía, construyendo tus canales y llevando el agua a las pozas de donde tienen que irse. Entonces tiene que haber toda una construcción de un drenaje interno que vaya colectando no solamente las aguas de lluvia, sino también las aguas que se generan en la parte de la masa freática. Esa agua se tiene que colectar, tiene que tener un ángulo adecuado para que pueda canalizarse e ir a una poza de captación que obviamente está recubierta, que está aislada y que va a ir pasando por otras pozas hasta que llegue a su tratamiento final. No puedes enviar el agua directamente a tratamiento porque tiene cantidad de sedimentos. Entonces tiene que tener ciertas características que van a ir cambiando de poza a poza y recién lo llevas a la planta de tratamiento. Obviamente también de la naturaleza, depende de la naturaleza del agua y del tipo de planta que tengamos. Ahora hay bastante modernidad en todo lo que es tratamiento de aguas, en el manejo de los componentes y los límites máximos permisibles del agua también, que se evalúan constantemente y que entran dentro de la parte química, ¿no? La estabilidad química. ¿Cuál es este uso hídrico que nosotros le damos al drenaje ácido, al manejo de relaves?
¿no? ¿Cuál es la reacción química que están generando nuestros componentes con la disposición del material que hemos hecho? Entonces es necesaria la impermeabilización. Hay todos unos componentes que están regulados y que los administran ciertas áreas especializadas en el que de acuerdo al tipo de material y a la caracterización química que tú le haces, te dicen, bueno, tienes que colocarle una capa de un tipo de material inerte, tienes que colocarle un material de cierta granulometría, no puede ser un material muy grueso ni muy fino, porque sabemos que no va a generar esa impermeabilidad. Los materiales muy finos van a generar como arcillas, se van a absorber el agua y no va a impermeabilizar la zona. Si el material es muy grueso, tiene espacios, genera peso y el agua pasa, ¿no? Entonces tiene que tener unas características específicas. Después entra el topsoil y luego entra la revegetación, ¿no? Entonces hay que gestionar la biodiversidad, el impacto del hábitat, tienes que ver todo lo que es la restauración ecológica, porque siempre cuando hay no todos generamos un impacto en el ambiente en el que estamos, no solamente las operaciones mineras. Impactas una zona y no necesariamente termina tal cual empezó, pero hay una pérdida de atractivo visual, ya que sabemos pues que es un tajo, sabemos que es un botadero, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ese atractivo visual puede modificarse? Porque en ciertos casos la revegetación es la opción, pero pues la forma que tienen los botaderos es distinta a lo que tiene un talud natural. Y la gestión social del cierre, ¿no? No generar esa dependencia económica, tener siempre en mente todo lo que son los indicadores sociales, ¿no? Desarrollo local sustentable. Hay corporaciones, por ejemplo, que desarrollan programas. Yo recuerdo un programa en el que una compañía minera les enseñaba a ciertas personas que estaban interesadas en trabajar la plata, ¿no? Entonces les dio un programa de capacitación de cómo podían trabajar la plata y hacer joyas, hacer imágenes y poder venderlas, ¿no? Y les dio todo el apoyo para que puedan generar como una microempresa en el que ofrecían su trabajo de joyería y se empezaron a hacer conocidos. Este tipo de programas son los que permiten que las personas no tengan que depender de una operación, ¿no? Entonces, hay un desarrollo sustentable de eso, igual en los criaderos, pues, de truchas, de los cuyes que también hacen en algunas otras compañías mineras, ¿no? Programas de educación en el que no solamente ofrecen, por ejemplo, trabajo en la misma mina, sino que les daban becas a los hijos de algunos trabajadores que eran de la zona en algunas universidades para que puedan hacer sus estudios, no necesariamente en minería, sino en cualquier carrera, y hay un auspicio de parte de la compañía. Entonces, y también es importante la articulación público-privada. Si nosotros pensamos y somos testigos, existen muchos pasivos ambientales en el Perú. La minería moderna es bastante responsable y está bastante regulada con todo lo que es el tema del manejo ambiental y toda la interacción que hay con el medio ambiente, con la población, pero antiguamente no había esa regulación. Entonces, por eso existen varios pasivos que ahora son responsabilidad del Estado, ¿no? Y que todavía no se les genera unos planes de remediación adecuados. Entonces, tiene que haber esa articulación en el que Ingeniera, ¿nos escucha? Un segundito, por favor. Esperemos. Creo que la ingeniera ha tenido percances con su conexión. Un segundito, por favor. Que la ingeniera se vuelva a conectar. Ha tenido un percance con su conexión, por favor. Un segundito. Un segundito se va a reconectar, no se preocupen.
Ya está, la ingeniera se está volviendo a conectar. Un segundito, por favor, para reanudar con la conferencia. Marco, ¿me escuchas? Ya, sí, sí se la escucho. Ya, esos temas pasan en la virtualidad, no somos ajenos. Espero que no se haya perdido mucha información. Sí, no se preocupe, ingeniero. Ya, voy a volver a compartir. Ah, todavía no tengo acceso para compartir. Un segundito. Ya, ahora sí, ingeniero. En cuanto al contenido de las conferencias, se va a subir a la página web y también las grabaciones de cada una de las conferencias. Responde a la pregunta de Brainer. Ya, bueno, continúo entonces. ¿Sí se me escucha bien? No, ahora sí no, Marco. Ya, genial, Perfecto, ingeniero. gracias. Las disculpas, en verdad, pues estas situaciones ahora en la virtualidad pasan, pero bueno. Y justo iba a comentarles acerca de lo que ya fue el caso de cierre en el que yo estuve trabajando, que es el caso de Purina. Es una mina que estuvo 20 años en la región de Ancash. Y bueno, en octubre del 2019 fue que pasamos de un cierre progresivo a un cierre definitivo de lo que fue la operación minera. Entonces, yo entré justo al área de planeamiento en esta operación y fue bastante interesante porque fue un planeamiento distinto. Y todos los conceptos que yo les mencionaba antes son importantes debido a que cuando tú haces un planeamiento solamente pensando en la operación, ¿cuál es lo que tú buscas? Obtener la mejor rentabilidad, darle uso a tus equipos, el poder extraer el mineral, ¿no? Entonces cumples con tu producción, entonces tienes ese material de lo que vas a obtener un valor económico y esa es la parte de la planificación. Pero cuando tú ya estás en una etapa de un cierre progresivo, tienes que incluir dentro de tu planificación el cumplimiento también de el ir disponiendo ese material de acuerdo al cierre, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son algunas fotos que yo tomé cuando estaba trabajando ahí. Todas son las fotos de todo lo que fue el cierre, de lo que nosotros fuimos partícipes en Pierina. El tajo, el tipo de disposición del tajo, se iba a hacer las descargas, el tajo se iba a rellenar hasta cierta altura, no se podía hacer una descarga plana, tenía que tener una descarga con una ligera inclinación. Internamente se empezaron a construir drenes, lo que les comentaba, el manejo de agua, teníamos que construir toda una infraestructura de drenes internos, a fin de que cuando se empiece a captar el agua por las lluvias y también la presencia de agua interna, estos drenes capten esa agua y puedan llevarlos hasta la parte más baja. Estas zonas del Tajo se conectaban por los canales hasta esta zona del botadero y tenía la primera captación, la primera poza de captación era esta zona, ¿no? Entonces tú tenías que tener ciertos ángulos en todas las descargas que hacías a fin de priorizar de que se genere el ángulo de diseño. El material que se descargaba en esta zona tenía que ser aprobado igual por todo el área de geotecnia, por el área del trabajo conjunto con hidrología, ¿no? Y a la par se obtenía una ganancia, ya que al hacer este movimiento de material, porque nosotros teníamos que rellenar el tajo, un INPIT que se llama, empezamos a encontrar mineral, ¿no? Entonces ese mineral se aprovecha, ya no era un mineral de producción, sino le denominábamos un mineral incidental, ¿no? Es un mineral que sale como resultado del movimiento de material para el cierre. Entonces este mineral incidental era enviado a la chancadora y era enviado al pad de la exhibición, de harina de la mina de oro, ¿no? Entonces encontrábamos incluso buenas leyes y cuando se hizo toda la transición, porque Pierina pasó por varios dueños y por toda una transición, se hicieron incluso evaluaciones a ver si es que la mina iba a cerrar o si es que tenía alguna posibilidad todavía de todavía expandir unos años más. Pierina estuvo en su cierre progresivo por bastantes años porque se encontraba todavía ese mineral incidental del que se podía enviar al PAD, de que obteníamos ganancias para poder pagar también este cierre, ¿no? Entonces se tenían que construir igual los canales de derivación. Cuando había presencia de lluvias era bastante importante darle prioridad a la construcción de esos canales. Teníamos que trabajar con los equipos auxiliares y los camiones con los que trabajábamos eran leasing, no eran camiones propios. Entonces había que dar una evaluación constante de cuántos camiones necesitábamos. Ya no es como una etapa de producción en el que tú dices, bueno, voy a incrementar mi flota porque tengo una mayor profundización en el Tajo y porque mis fases han cambiado y porque mis botaderos están más lejos. Aquí era cuántos camiones menos necesitamos, sabiendo que nuestro movimiento de material está disminuyendo
sabiendo que estamos descargando en un INPIT que es cercano y sabiendo que tenemos que llevar material también a chancadora y que había material que teníamos que colocar en algunas zonas del botadero solamente para completar la geometría final, porque todos los botaderos tienen un diseño final de producción y un diseño final cuando ya vas a hacer el cierre. Entonces, si ven en esta imagen, la inclinación no es de un botadero normal. Este botadero era más inclinado, estaba inclinado a 21 grados. Estos trabajos se hacen ya con equipos auxiliares y tienes que respetar la geometría. Porque si tú no respetas la geometría en las descargas, no es como una mina en producción en el que, bueno, lo colocas, amplías, todavía este botadero va a crecer más, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en la geometría, porque estas disposiciones incluso las regula el ministerio. O sea, Nermin constantemente venía a auditar los planos que nosotros teníamos en el plan, como estaba en la realidad. Entonces teníamos que tener la geometría adecuada porque tú descargabas a 37 grados y tenías que dejar una banqueta de tal forma que podían trabajar las excavadoras y le pudieras dar la inclinación adecuada. Si es que tú no respetabas esa geometría, al momento de hacer la inclinación, las bermas, las diferencias entre los taludes iban a quedar de diferente tamaño y no iba a respetar el diseño. Y era un retrabajo el de estar moviendo otra vez el material a fin de que quede tal cual estaba dispuesto. Incluso empezamos a probar las celdas de revegetación. Esta es una celda en la que se empezó a hacer las pruebas de revegetación, ya se estaba colocando el material aislante, se había colocado el topsoil, contábamos con stocks de topsoil por muchos años que estuvieron en esa zona, que ya se empezaron a remover y ya se empezó a colocar la vegetación en esa zona, ¿no? Se empezó a hacer pruebas con una celda, al final el objetivo era que toda esta zona quede revegetada y que la vegetación funcione, ¿no? Que con presencia de las lluvias y todo, ya todo quede como una zona revegetada. Y que funcione toda esta captación de agua, ¿no? Porque primero tenían que entrar por las pozas de sedimentación que comentaba y esta agua al final ya iba a terminar en lo que era la planta de tratamiento. Todas las vías tenían que estar bien cuidadas, todavía se manejaban bastante lo que eran las camionetas para la supervisión, pero igual, todos los equipos se iban evaluando todos los meses en todos los forecasts a fin de que nosotros iba a ser un gran ahorro si es que ya empezábamos a dejar de utilizar un camión, por ejemplo, no era un leasing menos, incluso en algún momento se empezó a trabajar solo en turno día, no, el turno noche ya se descartó porque iba bajando el nivel de movimiento que teníamos, más era un nivel de toda la parte de ingeniería. ¿No? Incluso esta foto de la parte derecha es el pad de lixiviación. El pad se tiene hasta ahora que cuidar de una forma especial, ya que tiene reactivos. Ustedes saben que tienen que colocarle reactivos para poder obtener y capturar el oro de toda la zona mineralizada. Entonces tiene regadíos, ¿no? Hay bastantes mangueras en esa zona que están regando constantemente y que recuperas una celda dependiendo de la altura en la que esté aproximadamente. Desde que la colocas, obtienes una ganancia a los 3 meses, ¿no? Entonces, todo eso se tenía que estar constantemente supervisando, que se construyan las celdas que habíamos programado, si es que había algunas zonas, y acá se alcanza a ver un poco, algunas zonas en las que ya no teníamos ninguna disposición del pad, se empezaban a recubrir. Se bañaban con cal y se empezaban a recubrir a fin de que no haya ninguna reacción, ¿no? Entonces empezabas a recubrir las zonas y dejabas libres solamente las zonas donde ibas a disponer el mineral incidente, ¿no? Entonces es bastante interesante todo esto porque ves cómo se articula y cómo en realidad debe trabajar una operación, ¿no? La operación a veces como son operaciones tan grandes, las áreas trabajan un poco aisladas, ¿no? Planeamiento ve sus planes, ve que el planeamiento a corto plazo ve que haya buena interacción con operaciones, que se cumple el plan semanal, mediano plazo ve que el plan semanal o el plan mensual no se desvíe un poco de los planes anuales que generan, el OM está viendo todo lo que es la parte estratégica, el fin de la vida de la mina, ¿no? Operaciones B, el día a día, el movimiento material, que no falte material achancadora. La parte geotécnica ve la estabilidad de los taludes, el manejo de aguas ve pues que haya un correcto nivel freático, donde se tienen que colocar piezómetros, pozos, ¿no? Entonces la parte de medio ambiente está viendo pues toda la zona de interacciones, que se depositen los botaderos en la forma adecuada, que tengas un botadero específico para material reactivo, que no haya presencia de aguas en la zona junto con la parte de hidrología. Pero todo en sí es un conjunto, todo se trabaja como un equipo y como lo ven en esta mina que era más pequeña, pero en verdad era bastante completa, ¿no? Al entender un poco este concepto de cuán importante es la geotecnia para la estabilidad, no solamente durante la operación. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto lo que ha habido hace poco, un deslizamiento de varios taludes, ¿no? Entonces, ese monitoreo es constante, más aún en una operación que ya está en cierre, que no va a tener un monitoreo permanente como está en una operación en producción.
El manejo de aguas es bastante importante. Sabemos que contamos con lluvias, con grandes capacidades de agua y se tiene que manejar de forma adecuada. Entonces, todo ese trabajo en conjunto se ve desde el inicio, en los planes que tú realizas, hasta el cierre, ¿no? Y es una planificación distinta. Los objetivos son diferentes, pero el fin es lograr que sea un cierre exitoso, que en su caso, pues ya está ahorita en la parte de todo lo que es el cierre definitivo, esta mina, ¿no? Fue bastante interesante todo, aprender un poco de estos conceptos y que es bastante importante respetar los diseños y tener una supervisión aún mayor en todos estos aspectos del cierre, ¿no? Entonces, todos esos conceptos tienen que quedarles claros siempre, no solamente es extraer el mayor valor agregado, sino que la gente tiene que entender que tiene que haber una buena interacción del Tajo con las personas, con los que trabajamos en la mina, con el medio ambiente, de inicio a fin, y que esto está mapeado en un plan que puede ir variando, que se va actualizando, que tiene diferentes costos, que se va ampliando, pero un plan al fin y al cabo. Entonces, eso sería lo que quería compartir con ustedes. Lamento pues la interrupción del internet. Espero que haya sido fructífero. Cualquier cosa queda a su disposición. Las preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Yajaira. Ha sido una excelente presentación sobre el tema. Muy interesante ese tema y que debemos tener muy en cuenta en todas las operaciones mineras. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos la primera pregunta de Brainer. Dice, saludos, ingeniera Yajaira. Felicitaciones por su ponencia. Excelente contenido. Mi inquietud se basa en la aplicabilidad de estos indicadores para el planeamiento de cierre de mina en una minería subterránea, directamente en la explotación de carbón bituminoso. ¿Se puede abordar desde ese punto de vista? Muchas gracias por su apoyo. Bueno, gracias por la pregunta. En verdad, pues toda mi experiencia se basa en todo lo que está ojo abierto. Lo que puedo decir es que en verdad el concepto del cierre tiene que estar alineado a cualquier operación, sea superficial o subterránea. Si bien el impacto visual en una mina subterránea no es al nivel de una mina superficial, pero de todas maneras cualquier operación debe tener desde sus inicios la planificación de un cierre, de todas maneras, independientemente del componente, independientemente del material extractivo que tenga, si es metálico o no metálico. La idea es que siempre tenga aplicabilidad el de definir cómo va a ser el cierre de ¿no? Una minería subterránea es garantizar la estabilidad de esas zonas. Recuerden que tú generas galerías, generas rampas, entonces puede haber cierta inestabilidad. En muchos casos se ha visto que tajos han entrado en zonas donde han sido minas subterráneas antiguas, ¿no? Y hay cierta inestabilidad que no está mapeada, ¿no? Debido a que estas zonas, estas minas subterráneas son bastante antiguas, son labores y que no se tenían incluidas en todo lo que fue el análisis de la zona, ¿no? Entonces yo considero que en subterránea de todas maneras es aplicable y en carbón de la misma forma, pero la idea que debe buscarse es controlar los riesgos y dejar mapeado de forma de que no genere ningún riesgo para las personas futuras que vienen ni para el ambiente que rodea esa zona, ¿no? Independientemente si es superficial o subterráneo. Muchísimas gracias, ingeniera, por la respuesta a la pregunta de Brainer. Tenemos una pregunta que ha llegado por Facebook, se estaba transmitiendo por la página de nuestro capítulo, y la pregunta es, ¿cuándo se considera un cierre de mina exitoso? Un cierre de mina exitoso es aquel que tiene una bastante aceptación en lo que es la parte social, estás cumpliendo con las normas de estabilidad química y física que aplica tu mismo plan y que está legislado por Sinermin y por todas las entidades del gobierno, en el que tienes zonas en las que el control del agua se maneja de forma adecuada. No puedes definir un cierre que sea exitoso si es que no has visto cómo va progresando a lo largo de los años, porque inicialmente tus descargas, tus botaderos van a ser estables, ¿no? Toma en cuenta que a veces cuando se analiza la estabilidad geotécnica, se analiza no a un año ni a 5, siempre esa estabilidad es a 50, a 100 años, ¿no? Entonces, garantizar esa estabilidad con factores de seguridad, ver que sea una disposición adecuada, ves que la revegetación está funcionando, que los animales se adaptan a la nueva zona donde van a poder ubicarse, que haya una compatibilidad visual y que haya compatibilidad en la revegetación con las zonas que tú estás dejando, es que vas a decidir generar un INPIT o inundar un tajo que es estable.
¿no? Entonces, conforme vas haciendo este monitoreo de forma permanente, porque esa es la etapa del poscierre, en el que tú vas monitoreando de forma permanente cada estructura, cada zona que has cerrado, el desmantelamiento de las zonas, es que tú podrías considerar que es un cierre exitoso, ¿no? Porque has garantizado y has cumplido con lo que has hecho en el plan, has garantizado que haya una definición de sustentabilidad para las zonas aledañas, para las comunidades, y estás manteniendo todavía una evaluación, estás supervisando lo que estás dejando en el cierre. Entonces, el tener eso, en verdad, es lo que garantizaría un cierre exitoso. Muchísimas gracias, ingeniera Yajaira. Eh, También tenemos una pregunta más. Bueno, de a cargo de Eduard Sánchez. Menciona, buen día, ingeniera, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿Pirina usó un PAMA o ya tenía un cierre desde el inicio del proyecto? Empezó con un PAMA. Pierina es un proyecto antiguo, tuvo 20 años en lo que fue la vida de su operación. Las regulaciones han cambiado a lo largo de la vida de Pierina. Tenía incluso para extender un poco más su vida, pero por ciertas regulaciones con el ministerio es que tuvo que adecuar y tener un plan de cierre después, ¿no? Que fue ya requisito para hacer el cierre definitivo y por lo que se mantuvo en cierre progresivo por bastante tiempo, ¿no? Pero inicialmente la normativa no era tal cual, es ahora que sí exige tener un plan de cierre desde la presentación del estudio de impacto ambiental. Muchísimas gracias, ingeniera. Tenemos la siguiente pregunta a cargo de David Pedraza. Menciona, ¿cómo se evalúa el costo de cierre de mina al momento de evaluar un proyecto minero? Sí, todo lo que es el costo implica todas las disposiciones del movimiento de material que tú vas a utilizar, ¿no? Si ya defines que un botadero se va a revegetar, tienes que saber cuál va a ser el costo de mover ese material del suelo a la zona, tienes que saber qué cantidad de material si es que vas a tener que extraer material de la mina y estoquearlo, o vas a tener que generar cierta granulometría de ese material, a lo mejor tienes que traer una chancadora para que el material tenga la granulometría adecuada. Si vas a desmantelar, un aproximado de cuánto te va a costar ese desmantelar, si tienes algunos equipos que todavía no se devalúan o ya tienes todos los equipos devaluados, si es que estás considerando que toda tu flota se va a devaluar y luego vas a alquilar equipos, eso ingresa también en los costos. Al igual que un plan de mina, un plan de cierre también se costea, ¿no? Entonces tienes que tener ciertas asunciones dependiendo de lo que tú estés considerando para tu plan. Si lo vas a inundar, dónde vas a la cantidad de agua, si vas a construir pozas, si es que vas a trabajar con equipos auxiliares, si van a ser propios, si es que vas a traer una contrata, evalúas qué contratas pueden ser, ¿no? Y aparte siempre se hace bastantes benchmarking comparativos, ¿no? De algunos trabajos que se realizan y con eso vas adquiriendo algunos costos. Estos costos se van afinando porque se trabaja a nivel de proyecto. Así como tú afinas los costos de minado cuando haces el plan de una operación minera, afinas tus costos de plan de cierre también. Conforme tu estudio es más factible, cuando pasa ya a una ingeniería de detalle en el que hay bastante criterio, bastante detalle para hacer los diseños, esto implica también que tienes un poco más de detalle para saber cuál va a ser tu nueva disposición, cómo va a quedar el cierre, y eso te genera unos costos asociados. Muchísimas gracias, ingeniera. Tenemos la siguiente pregunta por Davis Díaz. Nos menciona, buenos días, excelente ponencia. En el Perú, ¿qué porcentaje de cierres exitosos hemos tenido? Bueno, el caso de Perina es uno de los pocos que yo conozco, en verdad, ¿no? Sé que deben haber más, sé que también más lo que tengo conocimiento son de pasivos, que todavía pues están todavía en poder del gobierno. Pierina es un cierre que está ahorita ya en cierre definitivo, no es una mina que ya ha sido abandonada todavía sigue siendo del grupo, ya no es Barrick, bueno, sí es Barrick en función con otro, ¿no? Pero son pocos porque lo bueno es que tenemos bastantes minas que todavía están en operación y sí deberíamos garantizar, generar más cierres de los pasivos ambientales que aún tenemos, ¿no? Pierina sería uno de los pocos casos, en verdad. Muchísimas gracias, ingeniera. Tenemos una pregunta adicional de David Pedraza. Nos menciona, ¿de qué manera la empresa garantiza de que un componente sea cerrado efectivamente? Ya, bueno, el cierre ya, digamos que a nivel efectivo es cuando tú vas a determinar qué tan nivel de supervisión le vas a tener que dar a ese componente. Si tú revegetas una zona que sabes que no es generadora de material ácido, si es que tú sabes que tienes una zona que ya está recubierta, que el agua se transcurre de forma adecuada, que llega bien a la planta, entonces puedes decir que está acorde a los diseños que tú tienes del cierre.
No obstante, siempre tienes que haber una supervisión pasiva en caso que tú ya estés conforme con el trabajo que se ha realizado, ¿no? Si tú ya sabes pues que sigue los lineamientos, que está bien, ha sido una época de lluvias, el agua canalizado, no ha habido un gran emposamiento de aguas, ¿no? Entonces sabes que está funcionando bien ese componente, pero igual tienes que seguir supervisándolo, ¿no? Por eso es un compromiso de las empresas el mantener todavía esa supervisión, ¿no? A fin de que puedas evaluar que los componentes han sido cerrados de forma efectiva. Lo que son ya revegetaciones de zonas que no son generadoras de ácidos son un poco más sencillas, entre comillas, porque sabes que solamente necesitas una adecuación del medio a esa zona y también la evaluación de la estabilidad, que como les comentaba, con ciertos ángulos es más factible, ya que sabemos que el material en su estado de reposo, un ángulo un poco más echado, te va a garantizar una mejor estabilidad, ¿no? Pero es una evaluación permanente. El cierre es un trabajo bastante fuerte de las compañías a las que se comprometen, debido a que tiene que tener una supervisión todavía a largo plazo. Y después tendría que haber una transición con el Estado, ¿no? Eso también lo que les comentaba antes. Muchísimas gracias, ingeniera. Tenemos una consulta más de Deimer Gutiérrez. Menciona, felicitaciones, ingeniera Yajaira, por su excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es primero, el diseño de mina o el plan de cierre de mina? El plan, el diseño de la mina es lo primero. O sea, cuando tú evalúas un proyecto tienes que ver, garantizar su factibilidad, ver que todos tengan las reservas adecuadas, que sean reservas, para que se transformen en reservas, que sean operativas, que puedan extraerse de forma real, de que garanticen que van a pagar sus costos, ¿no? Que puedan considerarse reservas, y ya tienes toda la evaluación de un proyecto. A ese proyecto, a esa evaluación del proyecto, tienes que añadirle el costo del cierre, y ahí haces tu plan de cierre, ¿no? Pero tienes que tener claro tus componentes, al menos incluso a un nivel conceptual, de cuál va a ser tu tajo, tus botaderos, dónde van a estar ubicados tus plantas, dónde vas a tener tu taller para los camiones, más o menos qué equipos vas a trabajar, cómo vas a manejar pues, el tema de las llantas, ¿no? Entonces ya tienes una idea de todo esto, entonces ya sabes, en todo caso, ya cómo optarías por hacer el plan de cierre. Como les digo, van a la par, obviamente tienes que tener el plan para que sepas cómo lo vas a cerrar, y de ahí esos van creciendo un poco más en su nivel de fiabilidad, ¿no? Ya son un poco más reales. Muchísimas gracias, ingeniera. Tenemos también un comentario de Brainer. Menciona, ingeniera, entonces, es muy importante para la minería subterránea la evaluación de riesgos en aspectos geomecánicos del macizo rocoso y el aspecto superficial del ambiente y las obras de infraestructura. Eso, Exactamente. Sí, es muy importante, ¿no? Todo el mapeo en minería subterránea, ahora hay bastante crecimiento de varias compañías, entonces, así como la parte geotécnica, que le llamamos en Tajo, la parte geomecánica en todo lo que es minería subterránea es importantísimo. El garantizar la estabilidad es igual o mucho más importante a fin de que tú puedas saber cómo va a quedar esa zona, porque a veces simplemente las minas subterráneas las abandonan, ¿no? Y como no son tan visibles, entonces, y después se generan pues subyacción de material, no hay zonas riesgosas, ¿no? Porque sabemos que ya se ha efectuado, se ha impactado toda esa zona con las labores. Entonces, en verdad es bastante importante ese monitoreo desde la operación incluso. Ah, estás en mute, perdón. Jorgito. Sí. Muchísimas gracias, ingeniera. Bueno, para finalizar esta gran y excelente ponencia, a nombre de todos los capítulos estudiantiles que hemos organizado el segundo Congreso Latinoamericano de la SME, tenemos una consulta adicional. Flor Campos menciona, excelente ponencia, ingeniera. ¿Cuánto influye el cierre en la factibilidad? Bueno, como decía, al nivel de los proyectos es bastante importante considerar el costo del cierre, porque sabemos que es un costo que de todas maneras va a estar asociado y que tiene que pagar el proyecto, ¿no? Entonces, cuando tú evalúas qué tan económico, qué tan viable es un proyecto, debes asumir un costo de cierre, ¿no? Porque eso tiene que garantizar no solamente que vas a hacer, a generar el mayor valor agregado de tu yacimiento, sino que se también va a pagar el cierre cuando termine la operación. Entonces, hay como que un fondo que guarda en todas las operaciones a fin de que puedan garantizar que este cierre, y ese fondo se considera en la evaluación económica, desde el conceptual, prefactibilidad, factibilidad, hasta la ingeniería de detalle. Es un costo asociado y que tiene que pagar el yacimiento, ¿no? Entonces, de todas maneras, influye bastante en determinar si una mina es viable o no y si es rentable también. Muchísimas gracias, ingeniera. Asimismo, David Pedraza menciona, excelente presentación, ingeniera. Saludos desde Arequipa. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la sección de preguntas. Y nuevamente,
Agradecer en nombre de todos los capítulos estudiantiles que hemos organizado el segundo Congreso Virtual Latinoamericano de la Sociedad para Minería, Metalurgia y Exploración. Eh, a continuación tenemos las palabras del ingeniero Daniel Valterrama, representante y también es el faculty sponsor de nuestro capítulo. Adelante, ingeniero Valterrama. Muchas gracias, Marco. Buenos días con todos los presentes. Buenos días, Yajaira. De nuevo es un placer tenerte con nosotros, de verdad. Agradecerte por esta gran ponencia en un tema tan interesante para nuestro país y en general para la minería, ¿no? Que es una industria que sabemos que deja pasivos, ¿no? Y colas que tienen que ser tratadas, manejadas, tanto estructuralmente, como lo veíamos, como visualmente, de todo tipo de manejos, ¿no? Entonces, nuestro país es un país lleno de oportunidades para cerrar, ¿no? Creo que tenemos pasivos tan antiguos como la historia del país mismo, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, gracias, de verdad. Yo tendría una pregunta para ti, Yajaira, ¿puedo hacerla? Eh, ¿Y qué pasa si es que, por ejemplo, ya hay unas reservas mineras y se va a hacer el plan de cierre y hay algún componente que no se puede cerrar? Sí, o no se puede cerrar en realidad. Por ejemplo, en una selva o, no sé, en una minería fluvial, no sé. ¿Se debería dar la minería o no? Bueno, gracias Dani, un gusto verte también, nuevamente por aquí, sabes que siempre feliz de apoyar al SMI de la Nacional de Cajamarca. Sí, bueno, todo ese tema es bastante innovador, todo lo que es ya pues minería en otros tipos de ambientes poco comunes, ¿no? Que ya es por la minería fluvial, incluso se ha hablado pues de buscar materiales en el océano, ¿no? Ya incluso en el espacio, entonces yo considero que es bastante importante el saber cuál va a ser el nivel de impacto que va a generar de todas maneras la operación. No sé si tú vas a, así como vas a explotar los recursos, vas a obtener reservas, vas a tener ganancias, saber hasta qué punto llega tu impacto y cuán factible es que tú lo remedies. Todos impactamos, es verdad, y el dejar una zona tal cual la encontraste es imposible, porque ya hay un movimiento de material, ya ha habido presencia de personas, de equipos, de todo un movimiento de material, voladuras, ¿no? Entonces ya has afectado ese ecosistema. Entonces, el tener mapeado el impacto es lo que te va a permitir a ti saber cómo lo vas a dejar después. Yo creo que más importante que el obtener la ganancia o la extracción económica de algo es saber cómo va a terminar después, ¿no? Así como ver si un proyecto es rentable, es también asegurar de qué tan factible sea dejarlo lo más cercano posible a la realidad y que pueda hacer match con el ambiente que lo rodea, ¿no? Yo creo que en ambientes pues un poco más complicados como la selva o incluso los niveles afluviales, sí habría que hacer una evaluación más a conciencia a fin de que el impacto que generamos versus cómo lo vamos a dejar después y garantizar eso. Creo que eso incluso en algún momento va a generar que haya más confianza en la minería moderna, porque ahora pues solamente hay esa idea de los relaves, lo que tú dices, los pasivos tan antiguos que son ahora el ejemplo que le muestran a muchas personas de lo que es la minería, cuando la minería moderna ahora está bastante preocupada también por ser consciente, ¿no? Con el medio que lo rodea, porque es parte del ambiente en el que habitamos cuando estamos en producción. Qué interesante respuesta y la verdad es que como tú dices, bueno, yo creo que los mineros también debemos saber dónde no hacer minería, ¿no? Creo que es parte de ser unos profesionales conscientes, ¿no? Pero además pienso que la suma de impactos debe ser positiva, ¿no? O sea, creo que Exacto. ese mapeo de, ese mapeo de los impactos al final debe sumar para bien. Creo que ese es el camino correcto, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Yajaira, y de verdad encantado nuevamente de encontrarme contigo. Creo que ya nos vemos desde toda nuestra vida pre-profesional y bueno, ahora de nuevo aquí apoyando a los chicos, me parece muy genial tenerte aquí y los chicos mismos son los que han pedido por ti, ¿no? Siempre te tienen presente y ahora acá con amigos de otros países es muy importante hablar de estos temas, ya que nosotros somos un país que tenemos un camino ya recorrido, ¿no? Y que Así es. del cual se pueden
tomar varias enseñanzas y aprendizajes, ¿no? Como tú dices, hoy día la minería peruana busca conscientemente el impactar de la mejor manera a su área de influencia, ¿no? Pero eso solo se va a dar si es que se tienen los profesionales correctos, y creo que en eso estamos, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Marco. Muchas gracias, Yajaira. Gracias a todos los presentes y Muchas gracias a espero que todos. esta ponencia haya sido de su agrado. El día jueves estaremos nuevamente compartiendo como capítulo y bueno, adelante con la siguiente ponencia. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Dani, muchísimas gracias. Bueno, de aquí en adelante vamos a tener un break y a las 3 de la tarde continúa con las siguientes ponencias. Así que por favor, con todos los presentes, si es que ustedes estarían dispuestos a prender su cámara para poder tomar la fotografía respectiva de esta ponencia, por favor. No tengo nada. Hay que darles unos segunditos. Gracias Dani, gracias Marco siempre por la invitación. Yo encantada siempre de verlos, de conversar con ustedes, ¿no? Muchas gracias, ingeniera. ¿Cómo estás, Dani? Bueno, voy a proceder a tomar la fotografía. Muchísimas gracias por activar su cámara. A ver, voy a contar. 1, 2, 3, sonrían. Un segundito, por favor, falta la segunda pantalla. Hay más camaritas, justo. Justo, Justo hay más nuevamente. camaritas. Esperemos unos segunditos más, por favor. Ya, ahora sí. Listo, ya está la primera pantalla. Y ahora la segunda. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Recuerden que a las 3 de la tarde continuamos con las ponencias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias Marco, gracias a todos. Buenas Gracias a tardes. usted, ingeniera. Hasta luego. Nos vemos. Buenas Hasta tardes. luego. Gracias. Gracias, Daniel. Hasta luego.